Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición es compartir la palabra del Señor, qué bendición es reunirnos de esta forma virtual, pero en el Espíritu, en el mismo sentir. Todos vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable, que sea Él quien dirija esta palabra y que esta palabra dé fruto al 100%. Oremos. Padre Santísimo, Dios de misericordia, te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu favor esté en medio de nosotros, que tú nos hables, Señor, y transforme nuestras vidas. Cambia, Señor, nuestro corazón, Señor, que podamos entender el propósito de por qué tú nos trajiste a esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, amado hermano, estamos siempre a la expectativa de qué cosas son las que el Señor quiere hablarnos. Y hoy, pues, el Señor ha puesto en mi corazón un tema al cual yo he titulado Las barcas. Y pues eso nos da a entender una forma de transporte que había en el tiempo del Señor Jesucristo. No habían las carreteras que tenemos nosotros, ni los vehículos, ni nada, pero había una forma de viajar rápidamente o más rápido de un lugar a otro. Pero las barcas eran muy bonitas y muy prácticas, pero también eran inseguras. Entonces, había mucha gente que viajaba en aquel entonces a través de las extensiones de agua que habían en Israel. Y dice la palabra, vamos al libro de Juan, capítulo 6 y versículo 26. Y dice de la siguiente manera: Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Gloria a Dios. Entonces, vemos acá al Señor hablando con aquellos hombres que le seguían y con aquellas multitudes que estaban alrededor de él. En un momento, el Señor sintió compasión por las multitudes al ver que ellos no habían comido por estar con él. Y entonces, fíjese usted qué interesante este detalle, porque las multitudes habían estado con el Señor durante 3 días. Durante 3 días el Señor estuvo explicándoles los misterios del reino de los cielos. Y aquel pueblo iba con él y estaban gozosos de escuchar la palabra de Dios. Qué maravilloso, hermano. Yo le aseguro que a mí me hubiera gustado mucho estar en esa reunión y ver lo que el Señor hablaba. Pero el Señor dice, bueno, yo les tengo que dar de comer a ellos también. Ya les he dado la porción espiritual, pero ellos necesitan también una porción material para saciarse, para fortalecerse y para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, amados, el Evangelio es un Evangelio integral que maneja las 3 áreas del ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. Cada una de esas partes necesita ser preparada, ser ministrada, porque si no, nuestro cuerpo está debilitado. Por ejemplo, no podemos nosotros trabajar para el Señor, no podemos hacer la obra. Y si nuestra alma está debilitada, entonces nuestros sentimientos, nuestras emociones están mal manejadas, nosotros no podemos servir al Señor como Él quiere. Y si nuestra parte espiritual no está bien tampoco, ¿verdad? No está bien establecida, entonces vamos a fallar en la misión que Dios nos ha dado. No es fácil trabajar con el ser humano. Nosotros somos hombres y fíjese usted que es difícil atender y trabajar con personas. Muchos prefieren trabajar con máquinas,
Incluso, pues, ustedes saben que en este tiempo se ha ido perfeccionando la tecnología para que los robots sean los que trabajen en el lugar del hombre. Estaba escuchando yo que anteriormente, pues, digamos, en ciertos lugares se usaban cuadrillas de peones para cortar caña, por ejemplo. Y ahora pues ya no se necesita esa cantidad de gente porque hay maquinaria que la sustituyeron. Entonces, el mundo está sustituyendo al ser humano, porque realmente, hermano, es más confiable una máquina hasta cierto punto, ¿verdad? Pero es más confiable una máquina que trabaje de tal manera y no el ser humano, porque nosotros nos cansamos, nosotros nos agotamos, nosotros nos enfermamos, nosotros tenemos problemas emocionales, psicológicos, en fin, todos nosotros tenemos un proceso, ¿verdad?, en nuestra vida de viaje, ¿verdad? Nosotros estamos en esta vida viajando y este viaje, pues, que Dios nos ha dado, es necesario que lo manejemos a través de la guianza del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar con nosotros, entonces podemos irnos fortaleciendo, ¿verdad?, y restaurando en las diferentes áreas de nuestro ser. Digamos acá, entonces Él les ha dado de comer, ¿verdad?, a las multitudes. Y Jesús dice, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, no porque ustedes se hayan saciado con la palabra, sino porque ustedes comieron los panes y se saciaron. Entonces, aquella multitud seguía al Señor porque lo que querían era comer, pero habían dejado para segundo o para tercer plano el propósito por el cual el Señor estaba con ellos, que era predicarles la palabra, aprender los misterios del reino de los cielos, hacerlos discípulos. Entonces, el Señor acá nos da un consejo que debemos de tomar el día de hoy. El Señor dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces acá vemos que hay dos clases de alimentos que el Señor daba. El Señor nos da un alimento terrenal o natural que solo sirve para un tiempo determinado. Digamos, si nosotros desayunamos temprano en la mañana, ya a mediodía, ya necesitamos un refill, ¿verdad? Necesitamos volver a llenar nuestro cuerpo. Y realmente es un proceso agotador. Tal vez las hermanas me lo pueden decir, ¿verdad? Que están empezando el día y entonces piensan, vamos a hacer este desayuno. Ya terminan de dar el desayuno y ya están pensando qué van a hacer para almorzar. Y así somos nosotros, hermanos. Somos personas necesitadas de ese alimento físico, pero muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos del alimento espiritual. Mire lo que dice acá. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces, el alimento que es para nuestro espíritu, el alimento que penetra nuestro ser, que penetra nuestras emociones, es un alimento que permanece para vida eterna. Ese alimento nadie nos lo va a quitar. Nos pueden quitar el cuerpo, nos pueden quitar, como dice, si no tengo manos, ¿verdad? Si no tengo pies, pues le voy a adorar, pero si no tengo ni manos ni pies, le puedo adorar con mi alma. Entonces, así dice el corito, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que saber que hay un alimento que permanece para vida eterna y que nadie nos puede quitar. Y eso es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro alimento que necesitamos para fortalecer el espíritu.
Fíjese usted lo que dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces, no cualquiera nos va a dar el alimento para la vida eterna, sino que solamente el Hijo de Dios es el que tiene ese alimento que compartimos el día de hoy. Y entonces dice: porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Al primero que marcaron entonces es al Señor Jesucristo con el sello del Espíritu Santo. Usted sabe que vino el Espíritu Santo el día en que el Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán por el profeta Juan. Entonces descendió el Espíritu Santo sobre él, fue sellado con el sello del Espíritu Santo, pero no solamente él. Entonces ese sello está cayendo sobre cada uno de nosotros. Por eso el Señor dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el otro Consolador. Gloria a Dios. Y sigamos adelante en esta enseñanza. Vamos al libro de Mateo capítulo 4 y versículo 17. La palabra de Dios nos dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje del Señor Jesucristo, hablándole a aquellos hombres, indicándoles que el reino de los cielos se estaba acercando en su persona. Y dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Ellos se estaban ocupando de proveer al pueblo, tal vez al pueblo que estaba ahí, Cafarnaúm o Decápolis, ¿verdad? Llevar al mercado su producto, el pescado que habían, valga la redundancia, pescado ese día. Y entonces dice: andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué palabra más tremenda la que el Señor le lanza a aquellos varones? Porque, hermano, ellos estaban acostumbrados, habían seguramente por generaciones, ¿verdad? Habían sido pescadores, sus padres, su abuelo, su bisabuelo. Saber cuántas generaciones, amado hermano, fueron pescadores en la familia de Pedro. Pero ahora el Señor les cambia la visión y les dice: ustedes ya no van a pescar peces. Ahora yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces ellos tal vez se imaginaron, ¿verdad?, tirando sus redes y atrapando hombres. No sé cómo lo tomarían, porque a veces nosotros en nuestra poca visión, en nuestro poco entendimiento, hermano, no comprendemos las palabras del Señor. ¿Qué sería lo que Pedro pensó en relación a este punto? Y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces dice: ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, vemos acá, fíjese usted que la palabra que se usa para remendar es la palabra griega 2675, que significa, que es la palabra catartizo, que significa reparar, hacer apto, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar y unir. Esos son los significados de todo lo que implica esta palabra catartizo. Hay unos cuantos más que no vienen al caso, pero lo importante para nuestra enseñanza son estos puntos. Aquellos hombres eran pescadores de hombres. El Señor les había cambiado la visión. Ellos
tenían que remendar sus redes, porque cuando echaban las aguas las redes a las aguas, si había un agujero por ahí, se salían los peces. Entonces ellos tenían que coserlas, tenían que remendarlas, tenían que repararlas constantemente. Y entonces dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, mire lo que está sucediendo. Ellos están dándose cuenta del trabajo que el Señor está haciendo con aquella gente que estaba alrededor de Él. Donde el Señor pasaba, el pueblo cambiaba de su condición. Mire lo que dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el Señor llevaba una palabra que transformaba las vidas de la gente, pero no quedaba ahí, sino que también sanaba las enfermedades de aquellos. Cuando viene el evangelio, amado hermano, el Señor empieza a trabajar con un ser humano de forma integral. Lo primero que sucede es el nuevo nacimiento. A consecuencia del nuevo nacimiento empieza la ministración del alma. El alma empieza a disminuir, ¿verdad?, en su fuerza que había tenido desde antes, ¿verdad? Porque el alma era la que nosotros éramos seres humanos almáticos y no éramos espirituales. Pero cuando viene el Señor, eso se invierte y el espíritu empieza a gobernar, ¿verdad? Al menos eso es lo que se espera, que el espíritu gobierne nuestro ser interior y no el alma. Entonces el alma tiene que ser también ministrada, ¿verdad? Y el Señor viene a eso, pero no solamente sana el espíritu, sana el cuerpo, sino que también, no solamente sana el alma, sino que también el cuerpo. Y entonces el Señor trata con nosotros en estos tres niveles. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Entonces vemos acá la riqueza del ministerio de Jesucristo, hermano. Por mucho que hayan maestros, que hayan filósofos, que hayan grandes líderes espirituales, el Señor nos está enseñando a nosotros que el trabajo nuestro es pescar hombres, pero también restaurarlos, regenerarlos. Ese es el trabajo de la iglesia del Señor Jesucristo, y muchas veces, amados, a nosotros nos cuesta ese tratamiento, nos cuesta ese movimiento interno, ¿verdad?, de sanidad. Nosotros necesitamos entonces extender el manto del Señor para sanidad de su pueblo. Dice: y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán incluso. Entonces, había mucha gente siguiendo al Señor porque ellos estaban recibiendo del Señor. La palabra de Dios nos habla en Hebreos, que dice que todo aquel que crea en Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es muy importante, que nosotros sepamos que nosotros vamos a ser beneficiados por buscar al Señor. Hay un beneficio, hermano. Mire, tal vez estas cosas no se dicen claramente y la gente tiene miedo a hablarlas, porque muchos piensan que el beneficio es material. Si yo sigo a Dios, entonces voy a ser prosperado, y se habla de la doctrina de la prosperidad.
Y yo comprendo que se fueron a ese extremo donde lo único que importaba era la prosperidad material. Pero el Señor realmente trae una prosperidad a nuestras vidas, pero una prosperidad integral, como dice Juan en su tercera carta. Hijito mío, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es necesario, el Señor nos habla de esa prosperidad espiritual del alma y del cuerpo que tiene que suceder. Entonces, amados, nosotros debemos de comprender que el Evangelio no es un capricho, sino que el Evangelio es una necesidad para nosotros. Hay cristianos que toman a la iglesia como que es un hobby. Ah, sí, vamos a ir, hermano, así es como hay gente que asiste a un club. Tal vez en nuestro país no es muy usual que mucha gente vaya a un club, pero en la mayoría de países desarrollados las personas se reúnen en clubs donde se pueden juntar con personas de su misma clase social y se pueden divertir, pueden disfrutar todos juntos en esos clubs. Eso empezó hace muchos años y digamos en Inglaterra, por ejemplo, hay muchos clubs de golf o club de cacería o qué sé yo. Eso se dio mucho en siglos anteriores, ¿verdad? En que ya no querían juntarse con otras personas, sino que exclusivamente establecieron clubs para estar juntas las familias. Y el Señor lo que no quiere es que nosotros nos convertamos en un club social, en que podamos... No, la iglesia no es un club social. Claro, la iglesia es una familia. La iglesia se tiene que convertir en una familia en la cual todos nos unimos, en la cual hay una relación, pero no es un club social. Aquí a la iglesia nosotros venimos y podemos compartir, podemos tener relación con nuestros hermanos, que de hecho así debe de ser, pero no es esa la razón de venir a la iglesia. Nuestra razón primordial para estar en el Señor es ser restaurados, ser catartizados, ser transformados y preparados para lo que ha de venir. El Señor tiene dice la palabra, ¿verdad? Tiene unos planes para nosotros, planes de bien que tal vez no entendemos en este momento y nosotros nos perdemos la oportunidad de crecer en el Señor. Pero yo veo a estos varones a los que el Señor tomó para Él y les dice, miren, ustedes ya no van a ser igual, ustedes ahora me van a seguir a mí. Y eso es lo primordial, hermano, que nosotros tenemos que hacer, seguir al Señor. Como sus discípulos, nuestro trabajo es seguirlo a Él cada día. Fíjese que dice, si alguien quiere ser mi discípulo, dice el Señor, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Entonces, hoy es un día en el que nosotros tenemos que seguir al Señor. Hoy es un día en el que tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que están alrededor, como hicieron estos hombres. Ellos dejaron a su padre Zebedeo, dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron sus peces, dejaron todo para seguir al Señor. Entonces, de igual manera, hoy nosotros podemos seguir al Señor. Y mire lo que dice en Lucas capítulo 6 y versículo 39. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Entonces mire lo que dice. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Gloria a Dios. Entonces, amados, mire, nosotros como discípulos
tenemos un maestro. Tenemos al Señor Jesucristo que está con nosotros. Si habláramos del ministerio magistral de Jesús, aquí tenemos un versículo, ¿verdad? Porque Él es el maestro. Y dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que sea preparado, que sea catartizado, ¿verdad? Será como su maestro. Entonces, amados, nosotros estamos en un proceso de restauración. Nos estamos preparando, nos estamos restaurando. ¿Para qué? Para que la imagen y la semejanza de Dios que perdimos en Adán, la recuperemos en Jesucristo. Ese es el trabajo de nosotros. Y dice, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 9. Pero resistirle firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Gloria a Dios. ¿A dónde lo llamaron a usted, hermano? A la gloria eterna en Cristo. Él mismo os perfeccionará. ¿Quién nos va a perfeccionar? Él mismo. Él mismo está trabajando en nosotros. Aquel que empezó la buena obra en nosotros, nos perfeccionará. Entonces estamos pasando por un proceso de restauración, amado hermano. Haga de caso que nosotros somos un vehículo, un carro, y tuvimos un accidente, ¿verdad? Y quedamos todos torcidos. Y entonces el Señor lo que hace es que nos lleva al taller de enderezado y pintura. Entonces estamos en un proceso de enderezado, en un proceso en el que nos tienen que raspar, que nos tienen que martillar para enderezar nuestras piezas, ¿verdad? Este es el trabajo que el Señor está haciendo con nosotros, preparándonos, porque un día, mire, ya no solo vamos a estar reparados, sino que vamos a estar totalmente transformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por eso, porque el Señor, hermano, no hace las cosas a medias. Yo sé que nosotros como seres humanos, hermano, no podemos dejar un carro que fue chocado, no va a quedar exactamente igual que como era al principio. Pero el Señor, hermano, no nos va a dejar todos medios mal hechos, sino que nos va a perfeccionar, incluso vamos a ser mejores que como éramos antes. Gloria a Dios. Entonces, miren lo que dice Lucas 5:1. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Entonces las redes también se tienen que lavar, se tienen que limpiar. Nosotros, amados, todos nosotros somos una red, unidos todos de la mano, ¿verdad? Nosotros vamos a permitir detener esta cosecha tan grande, esta gran cosecha de peces que está viniendo al Señor. Nosotros en la unidad. Y mire, algo que tengo que hablar en esta hora que siento que es muy importante, es que todos nosotros, como hijos de Dios primeramente, pero también como miembros de la Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, todos nosotros nos unamos como un solo hombre, en un solo corazón. ¿Por qué? Porque la cosecha que viene es muy grande. Y si nosotros no estamos unidos, si nuestras redes no están remendadas, si nuestras redes no están lavadas como debe de ser con la sangre del Señor Jesucristo, nosotros vamos a dejar que esos peces que vienen se vayan, o esos pescados que vienen, si usted lo prefiere, se vayan. Entonces dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada.
pero porque tú lo pides, echaré las redes. Entonces, mire, Pedro estaba a punto de recibir un milagro. Estaba a punto de ver un milagro, pero el Señor le dice, obedece. ¿Quiere ver milagros? Obedezca. El Señor le dijo, Pedro, echa las redes. Y Pedro hubiera tenido excusas valederas. Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hubo nada. Señor, ya es de día. ¿Quién pesca de día? Porque la costumbre era pescar de noche. Entonces, aquellos hombres, hermano, estaban en este momento viendo al Señor. Y el Señor les dice, echen las redes. Echen las redes. No importa la hora, no importa el momento, no importan las condiciones. Si el Señor te dice, te da una orden, hazla, hermano. No discutas. No discutas con el Señor, porque el Señor quiere que seas testigo de un milagro. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llamaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, hermano, miren, nosotros no podemos retener toda la riqueza que hay. Nosotros como ministerio no podemos contener la gloria del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros tenemos amigos en el ministerio, tenemos hermanos, tenemos hijos en el ministerio a los que tenemos que llamar. Tenemos que llamar a los pastores que están bajo cobertura y decirles, ayúdennos a recoger esta multitud de peces. Tenemos que llamar a nuestros hermanos en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque juntos tenemos que hacer ese trabajo. Ese es el trabajo al que el Señor nos llamó como siervos de Dios, a unificar el cuerpo de Cristo, a unirnos los unos con los otros. Y entonces dice, al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, mire lo que sucedió con Pedro. Pedro dice que al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, las barcas también significan nuestras vidas. Las barcas significan nuestro trabajo, las funciones que nosotros hacemos, ¿verdad? En el día a día. Pero el Señor, ¿qué dice? Dejen eso a un lado, que no sea su prioridad la barca. No, es que, Señor, si yo no cuido mi barca, se la van a robar. Hay gente que no viene a la iglesia, hermano, porque tienen temor porque les vayan a quitar su carro. No debe de ser así. Nosotros debemos de confiar, debemos de descansar en aquel que nos está llamando. Debemos de saber que es el Señor el que nos cuida y el que nos guarda. No es que vayamos a hacer, pues como le dijera yo, que no tengamos cuidado de nuestras cosas, que seamos descuidados de las cosas. No, pero tenemos que poner las cosas en su orden. Mire, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 9 y versículo 6. Dice la palabra,
Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de la mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermano, mire, esto se usa muchas veces y lo hemos utilizado muchas veces para dar una ofrenda. Cuando se ministran las ofrendas se usa este versículo. Pero la ofrenda que nosotros le tenemos que entregar al Señor, la principal ofrenda, es nuestra vida. Es nuestra vida la que le tenemos que dar a Él. Y eso es lo que nos está diciendo. No siembres escasamente, porque el que siembra escasamente cosechará. Sigamos adelante. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Gloria a Dios. Mire, dice, Dios puede hacer que toda gracia, que todo favor, que todo bien abunde en vosotros. Amados, ¿cuánto necesitamos nosotros el día de hoy? Bienes materiales, no para nosotros, sino que para repartir a aquellos más necesitados. Hemos estado trabajando en Cocales, por ejemplo. Y en Cocales hay mucha necesidad. ¿Cuántos niños andan por la calle, hermano, y no tienen ni zapatos, menos van a tener un cubrebocas, ¿verdad? Entonces, para eso el Señor nos está llamando, para servir a los más necesitados. ¿Y de dónde? ¿De dónde vamos a obtener? ¿De dónde van a venir los bienes para que nosotros podamos servir a esa gente? Pues eso viene del Señor, porque dice la palabra que toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para buenas obras. Entonces, amados, el Señor quiere bendecirte hoy. El Señor quiere traer una bendición. Una pregunta le voy a hacer. ¿Cree usted que Pedro, que Juan, que Jacobo estaban mejor trabajando en sus barcas o trabajando para el Señor? No me conteste, porque esa pregunta usted mismo se la tiene que responder. Pero mire, dice, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Nuestro Dios es el que esparce. Quiere decir, no me quedo con nada, todo lo doy. No, el Señor no es como nosotros, que dice el dicho popular, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Pero nosotros no somos así, hermano. El Señor no quiere que nosotros seamos como los que están en la política. Que los que están en la política ofrecen 1000 cosas. Y que les voy a hacer la carretera, y que les voy a hacer el hospital, y que les voy a hacer... Y nunca lo hacen, hermano. ¿Cuántos gobiernos pasan? ¿Y cuánto han hecho? Que les vamos, ahora ya ve usted eso, que les vamos a dar tanto dinero a todas las familias. Y ahora ya no alcanzó el dinero. Porque así es el hombre, hermano. Así es el ser humano. No vamos a achacarle a nadie, sino que vamos a saber que esa es la naturaleza del hombre. Pero Dios no es así. Él esparce, Él da. Él da de una forma sin esperar nada a cambio, porque Él nos ama. Y mire lo que dice, Él esparció, dio a los pobres. Y nosotros, hermanos, debemos de saber que nosotros somos pobres, que no tenemos nada, que no somos como aquella iglesia de Apocalipsis que decía, no tengo necesidad de nada. No,
Nosotros debemos de saber que somos necesitados de todo, que somos carentes de todo, pero que el Señor puede traernos la bendición para repartir a los demás. Y el que suministra semilla al sembrador, mire, entonces también necesitamos ser sembradores, porque el que manda la semilla para el sembrador dice, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Gloria a Dios. Entonces, amados, el Señor quiere que nosotros nos involucremos en esta obra. Seréis, mire lo que dice, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¡Wow! Hermano, mire cuántas veces hemos leído esto. Pero ahora hace un sentido lo que estamos leyendo. Dice, seréis enriquecidos en todo para dar con liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Ay, qué lindo, hermano. Mire, cuando la gente recibe algo en el nombre de Jesús, no le queda más que levantar sus manos y decir, gracias Dios, porque yo no soy digno de que tú me visites. Yo no soy digno que tú me bendigas. Entonces, todos vamos a darle gracias a Dios. Sigamos adelante. Mateo 8:23 dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Y entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Nosotros, como le decía, somos una barca en el mar, hermano. Somos una barca realmente en el mar. Pero si el Señor está con nosotros, si el Señor sube a nuestra barca, aunque venga la tormenta, el Señor va a estar reposando en nuestro corazón y no nos vamos a hundir. Mientras el Señor esté en esta barca, vamos a permanecer. Porque el Señor es el Señor de toda la creación. Si los peces le obedecen, hermano, como vimos, los peces, el Señor les dijo a los peces, súbanse, métanse en la red, y se metieron en la red, hermano. Si las aguas le obedecen al Señor, si los elementos le obedecen al Señor, ¿por qué no le vamos a obedecer nosotros y vamos a ser bendecidos? Sigamos adelante. Mateo capítulo 14 y versículo 24, dice así, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermano? En una tormenta en medio del mar, sin salida. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se puede imaginar, hermano? Ellos se sentían perdidos, se sentían que iban a morir, pero el Señor estaba ahí. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. Hoy te dice el Señor, de esa manera. Ten ánimo en medio de tu tormenta. Ten ánimo porque yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para respaldarte. Pero enseguida Jesús les habló. Aleluya. Eso es lo que necesitamos en medio de nuestra tormenta. Que Jesús nos hable. Que Jesús nos hable, y hoy yo sé que este mensaje, amado hermano,
no es un capricho de hombre, sino que es Jesús hablando a nuestro corazón. Y Él dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Esfuérzate y sé muy valiente. Eso fue lo que le dijeron a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, porque el Señor iba con él. Respondiéndole, Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Tenemos la oportunidad de decirle al Señor: Señor, mira que estoy pereciendo, mira que ya no tengo salida, pero en Él tenemos salvación y vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, yo espero que usted se disfrute esto como lo estoy disfrutando yo. Yo me siento muy bendecido, me siento muy fortalecido en mi hombre interior por esta palabra que el Señor está trayendo en esta hora. Dice la palabra, siguiendo en Mateo capítulo 14 y versículo 31, dice así: y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos entonces, amados, si estamos pasando la prueba, si estamos pasando la tormenta, no dudemos que el Señor sigue en control de nuestras vidas, que Él sigue en control de todo lo que está sucediendo. Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó y entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Y terminando la travesía, bajaron en Genesaret. Una de las cosas, amados, que nosotros debemos de hacer es adorar en la tormenta. En medio de la tormenta, adora a Dios. Amado, este es el tiempo de adorarlo a Él, de darle la gloria a nuestro Dios, de entregarnos de todo corazón. Y hermano, mire, nosotros podemos cantar en la congregación y glorificar el nombre del Señor, pero la mejor forma de adorar a nuestro Dios es a través de nuestra vida, de decirle: Señor, aquí estoy yo, toma esta pequeña barca y glorifícate en mí. Adoremos, hermano, adoremos a Dios, volvámonos a Él de todo corazón. Y en el lugar de estar todo el día peleando con los demás, en lugar de estarnos enojando: es que el tráfico, es que esto, es que aquello, mejor busquemos y adoremos a Dios, hermano, ya que el Señor nos da la oportunidad de glorificar el nombre del Señor. Mire, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Él nos ha dado una casa. Nos ha dado una casa en la que podemos venir y levantar nuestras manos y hacerle fiesta a nuestro Dios y celebrarle a Él una fiesta y alegrar nuestro corazón con Él. Es hermoso adorar a Dios. Es hermoso, hermano. Es hermoso. Y yo lo invito a usted a que no se quede en su casa, que venga con nosotros. Yo sé que es difícil en estos tiempos, que tenemos que tener cierto orden y ciertas situaciones. Claro, lo entiendo. Que hay un protocolo de seguridad, claro, lo entiendo. Pero no nos apartemos de adorar al Señor. Sigamos. Juan capítulo 21, versículo 1. El Señor había ido a la cruz. El Señor había ido a la cruz, hermano, para lavar en la cruz nuestros pecados, para darnos a través de la cruz esperanza y vida eterna. Y los discípulos, hermano, a los discípulos
Yo no sé qué les pasó, se les había olvidado, o tal vez se sentían muy tristes porque el Señor no estaba con ellos. Y mire, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar en Tiberias. El Cristo resucitado se les apareció a ellos. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Estaban estos hombres, hermano, a los cuales el Señor había llamado. ¿Se acuerda que lo leímos? Pescadores de hombre. Y ahora todos están juntos. Y Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Y ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Les suena conocida esa historia? Claro. Y cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. La primera vez el Señor les dijo: vayan a la profundidad y echen la red. Ahora el Señor les dice: vayan a la derecha, porque a la diestra del Padre está Jesucristo. Está Él sentado, y ahí es donde el Señor reina. Entonces les estaban diciendo, en otras palabras les estaba diciendo: reconozcan mi señorío y reconozcan que yo estoy con el Padre. Y dice, le respondieron: no. Y él dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Otra vez, hermanos, se vuelve a dar. Así como fue en el principio, así es en el final. Así como fue en el principio de la iglesia, así va a ser el final. Un final glorioso. Porque dice la palabra que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Veremos cosas extraordinarias suceder, hermano. Aleluya. ¿Tienes una barca? Yo tengo una barca para echarla al mar, para que el Señor vaya conmigo y podamos hacer la obra. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Veo yo a un Pedro, amado. Veo yo a un Pedro tan necesitado. Veo yo a un Pedro tan necesitado de una salvación, de una redención, de una transformación, de recuperar lo que había perdido. Y ahora el Señor está delante de él, y el Señor llama a Pedro. El Señor llama a Pedro y le dice, después de haber desayunado con ellos, porque yo le dije a usted que el Señor no solo se ocupa de predicar el Evangelio, sino que también de sanar nuestra alma, de sanar nuestro espíritu y de fortalecer nuestro cuerpo. Entonces el Señor les tenía un pescado, hermano, asado, para que comieran, para que compartieran con Él. Al Señor eso le gusta. Yo veo que eso es lo que al Señor le agrada, que nosotros tengamos comunión con Él. Mire, yo me gozo, hermano.
Yo me gozo cuando estamos acá en la iglesia y hay una reunión y todos los hermanos estamos compartiendo el alimento juntos. ¿Se puede imaginar que el Señor lo esté esperando para desayunar? Que el Señor lo esté esperando a usted con el almuerzo listo, con la cena preparada. Así es el Señor con nosotros, si nosotros lo buscamos a Él. Y eso fue lo que hizo Pedro. Se bajó de la barca y dijo: ahora me voy porque quiero estar con el Señor. Y a pesar de haber negado al Señor, cuando Pedro se acerca a Él, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? A la tercera vez dice, Pedro ya no dijo nada más que: Señor, tú lo sabes todo. Ese es el tiempo, hermano, en el que estamos viviendo. Un tiempo de restauración para nuestras vidas. Un tiempo de fortalecimiento para nuestros corazones. El Señor nos está preparando. Está remendando nuestra vida para lo que ha de venir. Viene un tiempo de bendición para nosotros. Viene un tiempo de prosperidad para nosotros. Viene un tiempo en que el Señor se ha de glorificar en nuestra vida. Una vida en la que nosotros esperamos fortalecernos y tener al Señor con nosotros, tener a nuestro Dios a la diestra nuestra y que Él hable con nuestros corazones, que hable a nuestros corazones y nos bendiga y Él se glorifique en todo lo que nosotros hacemos. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y el Señor, hermano, con un corazón dispuesto a bendecir a Pedro, no lo rechazó. Cualquiera hubiera rechazado a Pedro, hermano. Si hubiera sido a mí que me hubiera sucedido, yo no hubiera sido igual con Pedro. Pero el Señor fue compasivo y misericordioso y se acercó a él y lo sentó con él y compartió con él los alimentos. Y hoy, amado, el Señor está trayendo alimento para nosotros. Está trayendo este alimento que no perece. El Señor está trayendo un alimento que es para vida eterna, una comida espiritual de la cual nosotros debemos de aprender a saciarnos. Hermano, el Evangelio no es solamente información. El Evangelio no solamente es para informar, sino que es para saciar nuestro ser interior. Que esta palabra sacie lo interno de nuestro ser y que el Señor nos bendiga y que nosotros hoy, amado, podamos decirle al Señor: Señor, yo tengo una barca donde tú puedas predicar. Enséñale a tu pueblo a través de esta barca. Aquí estoy yo dispuesto. Aquí estoy yo dispuesto para que tú hagas tu obra en mí. Yo estoy dispuesto aquí a prestarte mi barca. Porque realmente nuestra barca no es nuestra, sino que le pertenece a Él. Porque Él es el Señor y Él es el dueño de todas las cosas. Y Él ha traído una bendición sobre nuestras vidas. Y en esta hora, amado hermano,
No me queda más que pedirte que cierres tus ojos donde estés, si lo puedes hacer, y que te presentes delante del Señor. Y déjame orar, déjame pedirle al Señor que haga un milagro también con nosotros. Padre Santo, Dios de misericordia, hoy estamos delante de ti, Dios nuestro, reconociendo, Señor, que nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino que en ti, Señor, necesitamos ser transformados. En ti, Señor, necesitamos ser cambiados. Cambia nuestro corazón, cámbialo, para que en ti, Señor, esté la bendición para tu pueblo. Que nosotros, Señor, te podamos ofrecer hoy nuestra barca, que la podamos dejar para que tú la uses. Señor, prepáranos, repáranos, perfecciónanos para poderte servir, para glorificar tu nombre, para que tu nombre sea exaltado en las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Amado hermano, si este programa ha sido una bendición para ti, dale un like y es necesario para bendición de todos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.